días. Agradecer puntualmente al grupo de politólogos en los medios por esta actividad que realizan, que me parece que es un aporte muy significativo, sobre todo para los estudiantes de ciencia política, que obviamente están interesados en este tema. La verdad que cuando yo cursaba la carrera de ciencia política, obviamente en la Facultad de Ciencias Sociales, no abundaban este tipo de actividades, ¿no? Eran raras. Me parece que han dado un paso muy importante, sobre todo porque me da la sensación que esta actividad se inscribe en un proceso político y cultural muy importante, que tiene que ver con un debate que todos aquí estamos al tanto, es un debate que hoy está instalado en la sociedad, en la agenda pública, y me parece que este debate relacionado con la emergencia de algunos actores sociales, políticos, promocionando cambios en las reglas de juego, cambios en las relaciones de poder en el marco del juego comunicacional, me parece que ha dado lugar a una mayor visibilidad de lo político, a una mayor visibilidad de los politólogos. Por eso me parece que no es casual la presencia cada vez más importante de politólogos en los medios. Y ahora empieza el debate, ahora empieza, me parece, quizá la parte más interesante de esta jornada, porque son ellos, los periodistas, los que están relacionados con la ciencia política, los que en definitiva le van a transmitir a ustedes su experiencia, sus conocimientos, y obviamente imagino que les será a todos ustedes de mucha utilidad. Vamos a hablar 10 minutos, cada uno de los panelistas tiene 10 minutos, yo tendré la actitud antipática de pasarles un papelito cuando se exceden, cuando están llegando a su fin. Tenemos una mesa realmente muy variada y muy interesante. Contamos con Mariano Aguas, que es el director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Palermo. También está aquí con nosotros a mi derecha Ana Clara Pérez Coten, de Tiempo Argentino, Rodrigo Lloret a mi izquierda, del diario Perfil, y Natalia Suazo, aquí a mi izquierda, trabaja en Le Monde Diplomatique y obviamente es parte activa de este espacio que ya nombré, que es el grupo de politólogos en los medios. Así que vamos a hacer esto por orden alfabético. Comienza Mariano Aguas, él es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de El Salvador, actualmente es profesor, coordinador de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Palermo, es profesor en la licenciatura en Ciencia Política en la misma universidad y ha trabajado desde el punto de vista periodístico, en los medios, en el programa El Exprimidor de Ari Paluch, en América 24, en C5N, en el diario Clarín y en La Mañana de Neuquén. Mariano. Muchas gracias, Leandro. Bueno, buenos días, un gusto poder estar aquí. Obviamente, el agradecimiento de rigor a toda la buena gente de la carrera, queridos amigos de toda una vida, a la gente de la SAP y fundamentalmente a la buena gente de politólogos en los medios que tan amablemente han invitado. Bueno, yo voy a hacer una cuestión básicamente, disculpen por aprovechando algo autobiográfico, y tal vez en maltino, pero no se me ocurrió desde otro lado. Yo creo que como experiencia propia, yo soy un tipo que tiene una formación académica, supuestamente. La cuestión periodística me cae en algún momento de mi vida, no hace muchos años, me lo ofrecen, y yo dije, ¿por qué no? Vieron que a veces hay momentos en la vida que uno cambia muchas cuestiones. Bueno, lo importante, dije, ¿por qué no? Ok, y se me ocurre que esto tiene dos cuestiones que podemos ver, como dos niveles, uno hacia afuera y otro hacia adentro. Hacia afuera, bueno, ¿qué puede hacer uno como politólogo? Bueno, en la medida de lo posible, yo creo que uno puede hacer, aunque sea chiquitito, un aporte. ¿Aporte en qué? Un aporte en la capacidad analítica, que para eso básicamente nos formamos muchas veces, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, ¿y cómo? Bueno, ¿cómo? Tratando de aplicar conceptos y categorías analíticas para poder explicar hechos complejos, ¿sí? Y hacerlos, por ejemplo, en un programa de radio, en 2 minutos, ¿sí? Algo que suena un poco complicado, pero uno va adquiriendo. Porque ¿qué es lo que se valora ahí? Que vos puedas traducir cuestiones complejas en explicaciones medianamente sencillas pero contundentes. ¿Sí? Si vos tenés que hablar en 3 minutos sobre la primavera árabe, tenés que tener algunas categorías analíticas.
Obviamente la teoría de la transición que se estudiaba cuando era de moda, cuando yo estaba estudiante, sirvió de mucho, por ejemplo. Ahora, esto es por un lado, esto es lo que uno en todo caso puede aportar. Hacia adentro, hacia uno. ¿Qué sucede? Bueno, te sucede que te pasa que tenés un aprendizaje importante. ¿Por qué? Porque tenés que aprender otro lenguaje. En la radio, al menos, no podés repetir 50 veces por minuto, digamos, como podemos, digamos, decir en las clases mientras digamos, pensamos, y, ¿me entendés? Bueno, ese no es lo mismo. No es lo mismo explicar Adorno o explicar los escritos políticos de Weber en 2 horas y media, con muchos digamos al medio, que resumir en 2 minutos la problemática de Mongolia y China. Entonces, hay que ser, como dicen los gringos, sharp, tenés que ser muy conciso y muy preciso. Entonces, eso es un rol que uno tiene que aprender, y un sobreaprendizaje o un aprendizaje que tiene que ser hacia adentro. Y esta es la dimensión interna. Como tercer y último punto que quería tocar, la cuestión interesante es un poco lo que señalaba Miguel de Luca, que son los roles variados que hoy en día podemos ejercer como profesionales, como que pueda ejercer un profesional de las ciencias sociales. Sobre todo a los que están estudiando, a los más jóvenes, tengan presente una cosa. Chicos, ustedes no son politólogos cuando se reciben de licenciados. Politólogos se construyen después, la profesión se construye después. Y es fantástico hacerlo. Es muy lindo hacerlo. Porque es muy lindo hacer algo que a uno le gusta. Entonces, mientras uno va en coordinación con eso, está perfecto. Entonces, ¿qué puede ofrecer uno? Bueno, esto, algún producto elaborado, alguna sfumatura, alguna pinceladita, que a veces al grueso del periodismo se le puede escapar. Y obviamente esto nos está hablando de los nuevos perfiles profesionales, ¿no es cierto? En una sociedad cada vez más compleja, cada vez más variada, y en donde obviamente, y esto es para celebrar, la disciplina ha adquirido un lugar. Hoy en día, si en página 12, en Clarín o en La Nación, vos escribís algo y abajo dice fulanita de tal, fulanito de tal, politólogo, politóloga, señores, hemos dado un gran paso adelante en términos de significación social, en términos de presencia de nuestra disciplina. Y por último, yo creo que hay una cosa que uno va aprendiendo que es muy interesante y muy divertida. ¿Saben qué es? Es poder ir y volver del gueto. Acá vivimos un gueto hermoso, lindísimo. Leemos, nos discutimos, vemos las teorías de la modernización y aplicamos las nuevas, leemos el último trabajo de Morlino o de Laclau sobre las categorías analíticas, fantásticos. Por eso le interesan a 24, que somos nosotros. ¿Sí? Ahora, cuando vos tenés que comunicar medianamente una idea, aunque sea un pequeño aporte, digo, muchachos, el pluralismo y la tolerancia en una sociedad compleja paga, bueno, eso llega a miles de personas. Y eso es muy lindo, ir y volver de esos lugares. Muchas gracias. Bueno, seguimos ahora con Rodrigo Lloret, es licenciado en Ciencia Política, periodista y magíster en Relaciones Internacionales, es editor y jefe de internacionales del diario Perfil de Argentina, docente de Política Internacional y Periodismo en la Universidad de Buenos Aires, en TEA, y en la Universidad de El Salvador. Bueno, es miembro también del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, realizó coberturas en América del Sur, en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, China, y es coautor junto al ex canciller Rafael Bielsa de Viaje al Fondo del Mundo, Crisis Financiera y Oportunidad para Argentina. Rodrigo. Bueno, buenos días. Yo también quiero arrancar la exposición agradeciendo muy especialmente al grupo de politólogos en los medios, porque, digamos, como politólogo que trabaja en los medios, valora el espacio que esta iniciativa tiene, digamos, este debate, esta discusión,
político-mediática, sobre todo en momentos en los que estamos viviendo. Yo egresé de esta facultad en 1999, hace muchos años, y desde entonces hasta ahora nunca presencié, siempre trabajé en medios, pero nunca presencié una discusión político-mediática tan fuerte. Quiero decir, nunca presencié a los políticos interpelar tanto a los medios, discutir tanto a los medios, y a los medios autorreferenciarse en cuestiones políticas. Por eso me parece sumamente importante este espacio, me parece sumamente importante que convoquen a politólogos egresados de esta facultad, por eso también agradezco a la Universidad de Buenos Aires el espacio, porque creo que realmente es un momento muy importante para que los politólogos que trabajamos en los medios podamos decir algo, porque tenemos, me parece, mucho para decir. La mesa a la que me convocaron, me adelantaron que era la única pura de politólogos, y el objetivo un poco era discutir el aporte específico de los politólogos al periodismo. Y la verdad que, por lo menos en la especialización de Relaciones Internacionales que siempre tuve, es imposible pensar en ejercer el periodismo, en transmitirle en lenguaje periodístico, de divulgación periodística, no académica, de divulgación periodística. Los periodistas sabemos que nos tienen que entender, nuestros artículos los tienen que entender desde un profesor universitario hasta un taxista, hasta mi mamá, ¿sí? O sea, eso es divulgación periodística. Y para lograr eso hay que tener una capacidad de análisis muy importante. Cuando mi generación empezó a trabajar en los medios, no era muy común que hubiera ni siquiera politólogos, yo estoy hablando de profesionales en general. Veníamos de una generación anterior en donde el periodismo se aprendía en las redacciones. Hoy es más común esto, y la verdad que también es muy valorable, que cada vez haya más politólogos, sociólogos, historiadores, economistas. Es necesario para el ejercicio del periodismo esta profesionalización. Y aquí me detengo, porque creo que podríamos hablar toda la jornada sobre el debate, sobre la discusión de los politólogos, el aporte que le hacemos a los medios, pero personalmente quisiera adelantarme, con el permiso de mis colegas en la mesa, quisiera adelantarme a la discusión que vamos a tener durante todo el día. Porque la verdad es que como periodista politólogo, siento que quiero compartir con ustedes algunas definiciones sobre el enfrentamiento que vivimos desde hace tiempo entre el gobierno y el Grupo Clarín, sobre la aparición de la ley de medios, el debate del periodismo militante, el periodismo independiente. Quisiera, hacer esta salvedad para empezar a discutir algunas de estas cuestiones. Para decirlo simplemente, creo que el kirchnerismo es el gobierno, ha sido el gobierno que más ha hecho en favor del periodismo. Pero también creo que el kirchnerismo es el gobierno que más ha hecho en contra del periodismo. Y de esa contradicción voy a tratar de esbozar algunas ideas. Primero, una definición personal para explicarles a ustedes desde dónde hablo, ¿no? Nunca trabajé en el Grupo Clarín. Y muchas veces he sufrido, como periodista estoy hablando, la posición dominante del Grupo Clarín. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces he tenido la situación en la carrera profesional de perder alguna entrevista, estoy hablando de presidentes y grandes intelectuales que vienen al país, y que su jefe de prensa, su vocero me dicen no va a dar entrevista, y después ver el domingo una página entera a este presidente. ¿Qué pasó? Y bueno, tuve que dar a Clarín. Lo mismo me ha pasado con muchas primicias. El periodista sabe que tiene que trabajar una relación con una fuente para tener datos importantes, y muchas veces también me pasa lo mismo. A pesar de tener una relación, la fuente dijo, se la tuve que dar a Clarín. Porque hace algunos años, desde siempre hasta el momento que estamos viendo, Clarín siempre se conoció como el diario de mayor impacto, el grupo de mayor ascendencia en la sociedad argentina. Y digo que que nunca trabajé en el Grupo Clarín, porque también al no haber trabajado en el Grupo Clarín tengo la libertad para decir lo siguiente. Los periodistas sabemos, y lo sabemos desde hace muchos años, que el Grupo Clarín, y cuando hablo del Grupo Clarín, también voy a hablar de otros medios, estoy hablando de la posición, empresaria, la línea editorial, no de los colegas periodistas, esto es importante aclararlo. El Grupo Clarín ha extorsionado
sobre todo desde la aparición de la democracia para acá, a los gobiernos argentinos. El Grupo Clarín se ha presentado siempre como defensor de la libertad de expresión y siempre ha defendido otros intereses económicos. Ahí está el problema. La tapa del diario Clarín del domingo marcaba la agenda, por lo menos hasta hace unos años, marcaba la agenda política de la Argentina y a través de la tapa del diario Clarín de ese domingo se iba a hablar bien o mal de determinado gobierno. Y eso le servía a Magneto y a los empresarios del Grupo Clarín para tener más monopolio en la televisación por cable, para ampliar su negocio de banda ancha, para tener renovaciones de licencias de radiodifusión, ¿sí? Y esto hay que decirlo. Y por eso yo saludo, yo celebro, digamos, la discusión del kirchnerismo con el Grupo Clarín, porque puso en la mesa de debate algo que solo se sabía en las redacciones periodísticas. Hoy te tomas un taxi y el taxista te dice Clarín miente, ¿sí? Y eso está bien, eso le hace bien a la democracia. Por eso digo que el kirchnerismo es uno de los gobiernos que más ha hecho en favor del periodismo. Pero la pelea del kirchnerismo contra el Grupo Clarín, la pelea de muchos militantes kirchneristas, muchos que pienso que lo hacen de buena fe, se convirtió en un enfrentamiento, como lo fue hacia el principio del kirchnerismo con el FMI, por ejemplo, y lo que era el Grupo Clarín pasó a ser todos los periodistas. Clarín miente, todos los periodistas mienten. Clarín extorsiona, todos los periodistas extorsionan. Clarín defiende intereses económicos y no el periodismo, todos los periodistas hacen eso. Y acá entramos en la parte negativa del kirchnerismo con el periodismo, porque el kirchnerismo con esta lógica logró una cosa sorprendente, una coraza protectora muy difícil de cuestionar. Señora Presidenta, ¿cómo explica que su patrimonio personal y declarado pasó de 4 millones a 40 millones durante los años en los que ustedes estuvieron en el poder? A usted lo manda Magneto. Señor Ministro de Planificación, ¿cómo es posible que los mismos empresarios que tenían vínculos y eran conocidos del expresidente Kirchner sean los mismos los que reciben los mayores emprendimientos de obra pública? A usted lo manda Magneto. Ministro, ¿cómo puede ser que en las provincias donde gobiernan gobernadores aliados al kirchnerismo esté creciendo la represión social, esté creciendo el ataque y hay muertos por protestas sociales? A usted lo manda Magneto. Esa es la lógica que planteó el kirchnerismo. Por eso yo digo que el kirchnerismo, por un lado, ha hecho algo muy saludable, le impuso a Clarín la ley de medios para desinvertir, pero también ha hecho algo para mí perjudicial para el periodismo. Ley de medios. Esto que decía de que los periodistas conocíamos esta lógica del Grupo Clarín, se hizo cada vez más evidente a partir del 2009, ¿sí? En la pelea con el campo. Desde la resolución 125, el Grupo Clarín dijo acá no voy a acompañar al kirchnerismo. Se terminaron aquellas etapas de los primeros años donde no había corrupción, donde el diario Clarín no hablaba de aumentos tarifarios, ¿sí? Era un país de Kirchnerlandia, los primeros años del kirchnerismo. Se terminó esa alianza que comenzó, todos sabemos que el Grupo Clarín puede sacar presidentes, ¿sí? Lo sabemos, ya está instalado. Pero nos olvidamos que el Grupo Clarín ha puesto presidentes. El Grupo Clarín, en el 2003, hizo una campaña vergonzosa por Néstor Kirchner. Imprimí la nota para tenerla, para traerla a este debate, 3 años de la campaña, una nota de diario Clarín, 3 años antes de la elección del 2003, una nota sin firma, así son las operaciones del Grupo Clarín, sin firma, no, nadie la firmó. El título es, en el final de la campaña, el voto útil, entre comillas, voto útil, define la elección. ¿Qué se está planteando en esta nota? Que en el 2003, en la última semana de las elecciones, Menem ya estaba en el balotaje y había 3 candidatos con posibilidades de ir al balotaje: Kirchner, Carrió y López Murphy. Clarín en una nota directamente dice, Kirchner podría significar una opción, el voto útil, ¿sí? Entonces cuando nosotros vemos a los kirchneristas, a los funcionarios kirchneristas hablar tan
acaloradamente en contra del Grupo Clarín, decimos, bueno, qué curioso que eso no se produjo en aquellos primeros años donde Kirchner y Magneto se reunían todas las semanas, compartían almuerzos, hablaban de política, compartían intereses. Hasta, insisto, 2009 la ley de medios. La ley de medios es lo mejor que le ha pasado al periodismo. Yo firmé una nota, hice pública mi apoyo a la ley de medios. Un lector puso en el perfil.com un comentario: ¿se les escapó la censura a Fontevecchia? ¿Hay un periodista de perfil diciendo que está a favor de la ley de medios? Otro fenómeno importante que apareció después de la ley de medios y 2009, el periodismo militante. ¿Sí? Para mí es una contradicción en los términos. No se puede ser periodista y militar políticamente. Para mí es una contradicción en los términos. Uno puede militar, ¿cómo no va a poder militar políticamente? ¿Cómo no va a poder hacer pública su posición política? Claro que sí, estamos en democracia, por favor, esa no es la idea. Pero no digamos que somos periodistas, digamos que hacemos periodismo partidario, que esa es la definición. Vayamos al extremo, 678. ¿Ustedes se imaginan un 678 macrista, un 678 kirchnerista, un 678 rodríguezaísta, digamos, y así infinitamente, y que cada uno de estos 678 sean financiados por publicidad oficial? Estaríamos retrocediendo al siglo XIX en el periodismo partidario, donde cada partido tenía un medio de difusión y ahí exponía sus opiniones. Que está bien, yo no estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que para mí no entra dentro de los términos periodísticos. Algunas definiciones para ir cerrando, algunas preguntas. ¿Por qué en los diarios y los medios oficialistas no se puede interpelar al poder político? ¿Por qué no se puede investigar la corrupción en el kirchnerismo en los diarios oficialistas, en la prensa oficialista? ¿Acaso estamos frente a la reencarnación de Mahatma Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta, que volvieron al mundo encarnados en funcionarios kirchneristas, digamos, y se acabó la corrupción en Argentina? ¿Por qué no se puede dudar de eso? ¿Por qué los medios oficialistas son los medios que más reciben publicidad oficial? ¿Por qué? Porque los medios que critican son los medios que más vieron recortarse esa publicidad oficial. Ustedes saben que cuando, por mi trabajo, estoy en constante contacto con diplomáticos. Los diplomáticos europeos no pueden entender cuando nosotros hablamos de publicidad oficial. Un alemán y un francés me dicen, el público, el consumidor, el ciudadano alemán o francés no podría entender que se avise en una página de un diario que se inauguró un puente en una provincia. Por eso son fondos públicos. Y digo, bueno, pero ¿cómo hacen para transmitir eso? Con campañas en la calle, con avisos, afiches en las calles. La publicidad oficial es otro fenómeno de la aparición del Estado, ¿sí? Como recuperó, y esto hay que decirlo, el kirchnerismo recuperó un montón de sectores con el mayor rol del Estado, y perfecto, digamos, es buenísimo eso. Quiero decir que lo voté a Néstor Kirchner en el 2003. Entonces es positivo eso, pero la aparición del Estado vinculada a los medios de comunicación, tan relacionada con la publicidad oficial, está empezando a distorsionar las cosas. ¿Por qué no sabemos quién es el dueño de Página 12? ¿Por qué sabemos que Magneto es malísimo, malísimo, malísimo? Conocemos a los Aguirre, conocemos a Fontevecchia, ¿sí? Hasta Spolky lo conocemos, pero ¿por qué no conocemos quién es el dueño del diario que más publicidad oficial recibe en Argentina? Última pregunta, ya termino. Última pregunta. Agustina Canfer. No quiero hacer una asociación personal de la colega que ni siquiera conozco, pero me parece que personifica la contradicción más grande que vemos entre periodismo y kirchnerismo, ¿sí? Agustina es periodista, se sigue definiendo periodista, pero es la novia del que va a ser el vicepresidente de la Argentina dentro de muy pocos días. ¿Va a poder definirse como periodista Agustina a partir del 10 de diciembre? Ustedes saben que Ignacio Ramonet, en La explosión del periodismo, marcaba esta crítica, le llamaba endogamia político-periodística. Criticaba la relación entre
periodistas y políticos, ¿sí? Esta relación que siempre tiene que estar presente entre los intelectuales, y acá me paro como politólogo, y el poder político. A mí me gusta pensar en la definición sartreana. Ustedes saben que Sartre, en Los intelectuales y el poder, él dice que el intelectual es un ser que duda, ¿sí? Pero que también es fiel a una idea. Pero que si no existe tensión entre esa fidelidad a una idea política, a un modelo del país, y la duda, se pierde libertad y deja de ser intelectual. O la definición de Chomsky. Chomsky en la década del 60 escribió un libro que se llama Estados Unidos y el poder de los nuevos mandarines. Él criticaba a los intelectuales demócratas que se acercaron al gobierno de Kennedy. Decía que eran lo mismo que los intelectuales soviéticos subordinados al poder, pero con otra lógica. Así que la cercanía entre el poder político y los intelectuales vicia la posición del intelectual. En la mesa anterior, y ya con esto termino, en la mesa anterior se habló justamente del poder. ¿Dónde está el poder? ¿Sí? ¿Dónde está el poder? El kirchnerismo hace 8 años que está en el gobierno, va a empezar dentro de poco un tercer mandato, pero nos sigue manifestando que es un gobierno que está luchando contra el poder. 8 años manejando los hilos de poder en la Argentina y nos sigue presentando como un gobierno que está luchando contra las corporaciones. Es lo que dijo Forster en aquel recordado programa de 678 entre Beatriz Sarro y Forster. Forster dijo, el poder está en las corporaciones, no está en el gobierno. Ok, yo coincido con eso. El poder está en las corporaciones. El poder está en las corporaciones financieras, en las corporaciones económicas, en las corporaciones mediáticas. Pero no digamos que no hay poder en la Casa Rosada. Yo creo que los periodistas tenemos que todo el tiempo estar mirando ese es el poder, y que tenemos que estar dudando siempre de ese poder. El momento en que dejemos de hacerlo, vamos a estar dejando de hacer periodismo. Vamos a hacer otras cosas súper dignas, me parece perfecto, que aporten a la discusión democrática. Pero no creo que vamos a estar haciendo periodismo. Muchas gracias. Por eso decía al principio que esta actividad se inscribe en un momento muy particular, ¿no? Porque evidentemente siempre estamos ante la posibilidad que el debate político se filtre, y eso está bueno. Bueno, ahora vamos a dar lugar a la siguiente expositora. Es el caso de Ana Clara Pérez Cotten, de Tiempo Argentino. Nació en 1984 en Buenos Aires, es redactora en el diario Tiempo Argentino desde su fundación, hace 1 año y medio, y desde el 2007 da clases de técnicas de redacción en ETER. También fue periodista de la sección política de la revista Noticias y colaboró con la revista de viajes Lugares y con la publicación porteña Diario Z. Estudió periodismo en TEA y actualmente cursa el último tramo de la carrera de Ciencia Política aquí en la UBA. Bueno, buenos días. Les agradezco a los organizadores y a los presentes. De alguna manera yo también estoy sentada del otro lado, entonces quería que mi exposición tuviera que ver con este rol que tengo, que soy redactor en un medio de comunicación, pero a la vez soy el último tramo de la carrera, entonces me parece importante aportarles desde ese lado. Yo estudié primero en TEA, en la Escuela de Periodismo, entonces de alguna manera mi ingreso al periodismo y a la ciencia política fue en ese lugar. Creo que a partir de ahí yo descubrí que, digamos, el periodismo no puede ser solo una técnica, una forma de escribir o de recursos sobre cómo comunicar una noticia, o sobre cómo cubrir un determinado evento, ya sea una marcha o una elección. Creo que la ciencia política puede aportar al análisis de ese tipo de cuestiones, que si bien, como decía el compañero, es necesario contar con ciertos elementos de análisis y de técnica periodística, el hecho de que la ciencia política nos aporte un plus es sumamente valorado no solo dentro de la lógica de los medios, sino también por la audiencia o por los lectores. Me parece importante ver que como politólogos nosotros estamos acostumbrados a identificar el conflicto, ¿no? A tejer esa maraña de poder y de conflictos que se dan en determinados sucesos históricos, y que eso se agradece mucho dentro del periodismo. Cuando un editor le pregunta a su redactor cuál es la nota, dónde está el problema,
cuál es la cabeza del dato informativo, las 5 líneas donde uno describe una noticia, bueno, ahí está el conflicto. Y nosotros como politólogos estamos entrenados a ver eso y a leer eso, que es tal vez un saber en el que no estén tan acostumbrados a manejarse los sociólogos o los licenciados en comunicación, ¿no? Esto de identificar el conflicto. Y pensaba en algunos de los más tratados en el último tiempo, como es el conflicto entre el gobierno y Clarín, o el conflicto del campo, ¿no? Veamos ahí cómo había que identificar a los actores, cómo había que descubrir el conflicto, de identificar una trayectoria de todos los factores de poder, la reforma electoral, ¿sí? ¿A quién beneficiaba? ¿Cuáles eran los cambios? ¿Cómo ahí hay un nudo de problema? Después, otra de las cosas que identificaba Rodrigo, esto de dónde está el poder. Bueno, como politólogos sabemos que el poder está en la calle, que también está en la Casa Rosada y en las corporaciones. Y esa visión enriquece muchísimo lo que podemos hacer con una nota, como periodistas de momento. También creo que como politólogos podemos aportar profundidad. De todas maneras, en esto diciendo con algunas miradas, porque creo que también si fuésemos, no sé, licenciados en arte, también podríamos aportar cierta profundidad a la evaluación de un tema. Claro que esto es mucho más específico, pero me parece importante diferenciar que el periodismo no es solo una técnica, no es solo una manera de explicar o de no repetir palabras, o de cómo hacer llegar una nota a un medio. Muchas veces, como politólogos, nos preguntamos, bueno, yo tengo una idea o me gustaría explicar tal tema, pero no sé cómo acercárselo a un editor o cómo hacer para que eso se publique. Para todo eso hay una serie de redes de contactos o de personas a las cuales llegar o ciertos mecanismos, pero si no tenemos la idea o si no sabemos identificar eso, estamos perdidos. Otra cosa que me parece notable en el último tiempo es el incremento de politólogos, tanto en los medios como en las esferas de poder, ¿no? Bueno, Abal Medina creo que es el ejemplo más recurrente, pero también es cierto que en las redacciones se empieza a ver más redactores que una vez que están trabajando se interesan por ingresar a la carrera, o politólogos que llegan directamente a los medios. Y eso le da otra dinámica a las redacciones y a los medios de comunicación, donde antes, es cierto, el escalafón se iba dando por tantos años en los medios, uno aprendía determinadas formas de hacer, iba ascendiendo, pasaba de redactor a editor, y el ingreso de los profesionales y de los politólogos en especial cambia mucho la dinámica de las redacciones. Recuerdo que hace pocos días Cristina en un discurso refiriéndose a Abal Medina dijo perdón por los politólogos presentes en la sala. Y eso ya que empezamos a estar en el discurso del poder en este caso, ¿no? Pero que nuestra profesión empieza a ser reconocida, también cambia el horizonte. Esto no era hace un tiempo. Yo creo que hace un tiempo con nuestro lugar lo ocupaban los sociólogos, ¿sí? Que algunos se especializaban en cuestiones políticas y aparecían más y tenían más visibilidad. Y por último, a mí me interesa destacar cómo desde nuestra carrera podemos cruzar varios de los debates que se dan en este momento, ¿no? El periodismo militante y el periodismo independiente, más allá de que estemos de acuerdo o no con estas categorías, yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero creo que el periodismo militante cruza las dos categorías, ¿no? Esto de ser periodista y de estar en la política. Después, creo que la ley de servicios audiovisuales también abre un inmenso campo para que podamos desarrollarnos por el incremento de canales que va a haber y también por la mirada nueva que comienza a haber sobre la comunicación. Después, creo que también en el debate sobre 678 y los llamados medios oficialistas, lo que también está detrás, más allá del financiamiento y de lo que podemos pensar sobre 678, y eso es el nuevo rol que tiene la política en los medios y el interés que despierta esto, ¿no? Tanto para los defensores del modelo de comunicación de 678 como para los detractores. Yo no sé si estaría de acuerdo con que hubiera un 678 bancado por el macrismo anti-kirchnerista, pero sería interesante, ¿no? Escuchar qué se defendería de esa tribuna, cómo sería eso. Porque de hecho existe un 678 anti-kirchnerista, que es toda la gente que no soporta 678 y que despotrica contra 678.
que también es interesante empezar a pensar como politólogos el kirchnerismo, así como hubo toda una corriente de historiadores que pensaban el peronismo. Creo que ya estamos en condiciones de empezar a pensar el kirchnerismo, que va hacia 12 años de gobierno, como un movimiento político. Y eso es algo que todavía no se está haciendo en los medios, porque muchas veces no se puede salir de la mera coyuntura de los anuncios y de lo que ocurre, y del dólar, y de cómo va a ser la asunción de Cristina el 10 de diciembre. Y hay que pensar que el kirchnerismo va para 12 años de gobierno y hay que empezar a pensarlo como un movimiento político. Bueno, continuamos con la última panelista, en este caso Natalia Suazo. Ella nació en 1979 en La Plata, es licenciada en Ciencia Política de la UBA y magíster en Periodismo de la Universidad de Tela. Fue editora de los sitios de noticias clarín.com, perfil.com y Crítica de Argentina. Y trabajó también en la sección exterior de La Nación y en el equipo de prensa de la Cancillería Argentina durante la gestión de Rafael Bielsa. Actualmente dirige el equipo de una agencia de comunicación digital, da clases de periodismo y escribe para Brando y para Le Monde Diplomatique. Es una de las integrantes del grupo Politólogos en los Medios, impulsora y organizadora de esta primera jornada. Bueno, buen día a todos, gracias por venir. Como organizadora de la jornada, primero les agradezco y ahora como panelista me toca hablar. Voy a contar una anécdota que conté en Córdoba, en la mesa Politólogos en los Medios, que luego nos hizo conocer al grupo organizador de la jornada. La cuento de nuevo, ya la escucharon, perdón. Y es que cuando elegí la carrera de politóloga, en realidad mi intención era ser periodista. Yo venía haciendo colaboraciones como periodista desde los 15 años, esa era mi vocación y siempre fue mi vocación. Pero en un momento mi madre, que se dedica a la educación y a la formación de educadores, me dijo que estudiara algo más en profundidad, que estudiara una carrera, sociología, historia, ciencia política, que elegí otra cosa. El periodismo era una técnica que se aprendía haciéndolo. Tuvo mucha razón, un buen consejo y tuvo razón, porque estudiar ciencia política y después complementarlo con seguir trabajando en los medios y con después un máster, pero que en todo caso puede ser un máster o seguir TEA o otra formación en periodismo, que es necesario porque después hay algo específico del periodismo que se necesita aprender. Creo que hoy en día, y viendo la situación que comentábamos, creo que los politólogos tienen una función mucho más importante que hacer en los medios, tienen un aporte específico que hacer en los medios. Es un buen consejo y ahora enseñándole a los politólogos que quieren ser periodistas también me doy cuenta que es una formación muy interesante y que hoy en día aporta una buena inserción profesional para quienes estudian ciencia política. Pero yo pensando nuevamente en esta anécdota me di cuenta que esta elección mía profesional fue en el 97, cuando yo terminé en el secundario, y que mi estudio, mi carrera de politóloga, yo la hice entre el 98 y el 2002, y que todo mi estudio fue en un momento de poca política en la facultad, pero también de poca política en el país. La militancia en la carrera existía, como siempre existió en la Universidad de Buenos Aires, por supuesto, pero era una militancia difícil porque también eran momentos difíciles para la universidad en el país. Y en el medio, me puse a pensar que en el medio de la carrera, antes de recibirme, pasó el 2001, y cuando me puse a pensar qué cambiaron en esos 10 años, digamos, de 2001 a 2011, ahora que estamos viviendo el aniversario de los 10 años de 2001 a 2011, y también porque el mes pasado se hizo un libro muy interesante compilado por Miguel de Luca, que habló aquí en esta mesa, y Andrés Malamud, que se llama La política en los tiempos de Kirchner, que es un primer intento de reflexión sobre el kirchnerismo como movimiento político. Allí hay un artículo de Philip Kieselberg que habla sobre los medios del kirchnerismo, y leyendo ese artículo, una de las conclusiones que uno tiene es que en ese momento, en el 2001, la legitimidad de los medios era mucho más importante hasta ese momento
que allí la política era la que estaba legitimada, el que se vayan todos como expresión importante de esa legitimación de la esfera política. Y hoy en día esa situación, 10 años después, se ha, no sé si transformado al revés, digamos, en un 100%, pero digamos, los medios han recuperado una cierta legitimidad, o al menos la percepción social frente a esos medios es diferente, y las instituciones políticas han recuperado una legitimidad. Entonces, el lugar en donde nosotros los periodistas, politólogos, como nos consideremos, donde yo estudiaba y trabajaba en ese momento y donde trabajo ahora es bastante distinto, y gran parte, por eso que pasó desde 2001 hasta ahora, ¿no? Esta crítica que venía con la crítica al neoliberalismo, a las empresas, a la crítica después de la gran concentración monopólica, mediática de los 90, que también venía con una crítica hacia el neoliberalismo, ¿no? A la concentración mediática del neoliberalismo, y a lo que los medios también hicieron después de 2001, con cómo reflejaban los conflictos sociales. Creo que digamos, la otra pérdida de legitimidad grande de los medios fue, creo que el conflicto del campo, donde ahí también hubo un ocultamiento, una forma de informar de ocultamiento o de no definir, como decía Ana Clara recién, de no definir exactamente cuáles eran los conflictos, ¿no? De no definir quiénes estaban en conflicto en ese momento, de poner a toda la misma bolsa, no era lo mismo la mesa de enlace que los productores, había como un conflicto ahí muy simplificado entre los medios, y eso creo que también terminó de legitimar, y no por casualidad, allí viene la contraofensiva del gobierno con la ley de medios, ¿no? Pero creo que lo que decía en este cambio de la percepción social sobre los medios viene bastante por la crisis de 2001, y otra cuestión que también la viví desde el propio ejercicio del periodismo, porque trabajé bastante en medios online, es que en el medio el crecimiento y el ímpetu de los medios sociales, de las redes sociales y del periodismo digital vino también a un acercamiento con el público y un acercamiento de los consumidores de medios y de la gente también como productores de las noticias, que nos vino a poner a los propios productores de las noticias, a los propios periodistas en un lugar distinto, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque creo que en ese momento, cuando yo empecé a hacer periodismo, había más ingenuidad de lo que producíamos noticias, ¿no? Ingenuidad en varios sentidos, ¿no? Hasta como ciudadanos desde donde producíamos las noticias, desde cómo nos parábamos frente a las empresas periodísticas, frente a los ciudadanos, también frente a una ingenuidad de cómo veíamos a los ciudadanos, ¿no? Y fuimos más analistas de este cambio que estaba sucediendo. Creo que ahí los medios también llegaron tarde, o llegamos tarde al cambio social que estaba sucediendo, y creo que ahí la política fue adelante, digamos, la política en términos del poder, del gobierno, de los gobiernos, y la política de los ciudadanos movilizados, me refiero a 2001 o a las sucesivas movilizaciones populares, a las situaciones populares y a las diferentes organizaciones sociales, sean piqueteros, sean asambleas o a las movilizaciones populares que fueron surgiendo. Entonces, pensándolo ahora, volviendo desde 2001 hasta 2011, pensaba en qué lugar ahora yo me vería o vería a un politólogo que se recibe hoy y que quiere ser periodista, ¿no? Y yo lo pensaría, o si yo le tuviera que decir algo, ¿no? Creo que está en un contexto en el cual puede ver más claramente, o el contexto político y social, con todas las discusiones que también Rodrigo mencionaba, que están presentes. Es un contexto en el cual el poder, me parece que está, el conflicto ese del poder, del cual tenemos, como politólogos, tenemos como objeto de estudio el poder, y tendríamos que verlo siempre, pero creo que el poder está más claramente visible. ¿Por qué? Porque lo podemos ver cuando contamos la noticia, cuando también analizamos la noticia, y también me parece que ahora se agrega que podemos verlo desde dónde analizamos la noticia, desde qué fuentes elegimos,
y desde qué medios estamos trabajando, y sin la ingenuidad esa que tal vez a mí me tocó vivir o que claramente existía cuando yo empecé a ejercer el periodismo. Creo que la realidad actual nos impone una no ingenuidad, o al menos una ingenuidad que si la tenemos somos más culpables de ejercerla, ¿no? Creo que después de 2001, después de 2008, con la ley de medios sancionadas y con la situación actual, somos más claramente conscientes de la construcción de sentido que tenemos como responsabilidad cuando trabajamos en los medios. Ya sea que hagamos información pura, que trabajemos en la noticia de todos los días en una redacción, seamos analistas, o hagamos periodismo espectáculo, digamos, periodismo de todos los días, que vayamos a la calle, que hagamos otro tipo de periodismo. En cualquiera de los casos hay una honestidad intelectual del periodista, que no importa qué tipo de periodismo hagamos, pero hay una construcción de sentido, ¿no? En la realidad. Que seamos conscientes de esas relaciones de poder que están ahí, que nosotros también somos parte de ese poder que construimos, ¿no? Porque me parece que hay, después de la ley de medios, sobre todo después de 2008, está más claro que lo que se había perdido después de 2001 y después de los 90 y de la concentración del poder, esta famosa palabra que se recuperó en el debate, pero que ya venía cuestionada en la década del 90, que no solamente la recuperó la ley de medios, se venía hablando en la Facultad de Comunicación sobre todo, tal vez para los politólogos no era tan frecuente, pero que era el derecho a la información, era dónde queda el derecho a la información frente al bombardeo de intereses corporativos, mediáticos y políticos de todos lados, ¿no? En esa balacera cruzada, finalmente para los que trabajamos en los medios, los que hemos estado en un diario, en una redacción, para que la gente se informe, y muchas veces en ese cruce de intereses lo que termina saltando es la información para que quien se quiere informar se informe, o quien quiere estar un paso más allá porque quiere buscar un análisis más o menos fidedigno de lo que pasa para entender algo, lo encuentre. Y entendido ese poder, luego, y entendido que trabajamos para una empresa, después está nuestro propio compromiso como politólogo, y aquí tal vez el aporte más específico como politólogo que podemos dar desde la disciplina. Y a mí me parece que lo que tenemos para ofrecer es, como cientistas sociales, creo que se mencionaron algunas de estas cuestiones, pero es una estructura lógica del pensamiento argumentativo que da la universidad, que después obviamente hay que complementarla con los datos, con las fuentes, que es lo propio del periodismo, que es lo que se agrega en el trabajo periodístico, pero digamos esa formación de estructuración lógica del análisis, de las categorías de análisis, como decía Mariano Agua, eso es propio de la formación universitaria, y luego obviamente las categorías específicas del politólogo. Luego creo que hay una cosa interesante que no sé si se hace tanto en la carrera, pero que es el trabajo empírico, es ir a buscar, es comprobar, es tener los datos en la mano. Eso me parece importante y sigue siendo importante, sobre todo en el periodista. El distinguir en los casos, no generalizar, digamos, para el politólogo y para el cientista social siempre es importante decir, digamos, no hay crisis en la Unión Europea, hay crisis en algunos países, no hay crisis en la región, bueno, hay crisis en algunos lugares, eso es propio del cientista social, pero también es propio del periodista, y ahí creo que las dos profesiones se unen y creo que es donde podemos seguir aportando. Y otra cosa que me parece importante, que tal vez lo veo también cuando doy clases, es que hay una cuestión de contexto en la cual podemos aportar, sin salirnos del momento, también lo decía Ana, poder salirnos de la noticia del día y poder ir a buscar el antes y el después de eso, explicar el contexto, de dónde venimos, a dónde estamos, qué pasó antes y qué pasó después, y que por ahí eso, estamos en una redacción, lo vemos, a veces el periodista, la formación muy periodística, tiende a ver lo concreto, y en eso a veces nos gana, el poder ver rápidamente lo concreto, y lo que nosotros podemos ver es entender el contexto, la comparación, el análisis comparado, y ver un poco a futuro, ¿no? La capacidad de análisis. Esas herramientas que tenemos nosotros y como politólogos creo que nos ayudan a distinguirnos.
bueno también saberlo, es que no todo politólogo es un periodista en potencia, es que hay muchos roles dentro del periodismo, algunos podremos ser mejores para el análisis, otros para la información más dura, otros tendrán más capacidad para redactar, otros para editar, y digamos, en el periodismo hay muchas funciones, y en las mesas que he estado también se ha hablado de esto, y hay muchos roles dentro del periodismo que ejercer, pero digamos que mientras podamos usar esas herramientas, existe una salida profesional dentro del periodismo y la hemos visto que en las mesas anteriores, en los debates, se generan oportunidades de trabajo y también la idea era que se pudiera debatir esto. Sobre los otros temas, creo que podemos seguir debatiendo todo el día, así que no voy a